Bueno, se lo contábamos al arranque del noticiario. Esta mañana el presidente Sebastián Piñera entregó un plan de protección de la clase media. Queremos conocer más detalles. Estamos con el ministro Gonzalo Blumel para aclarar algunas dudas que han surgido durante la jornada. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Iván, buenas noches, ¿qué tal? Bien, pues primero que nada, han surgido algunas críticas, usted las ha leído, las ha visto, me imagino naturalmente, que tienen que ver con más endeudamiento para la clase media. Muchos en la oposición han señalado aquello. Sí, lo que pasa es que hay que mirar la película completa. La red de protección social que hemos venido construyendo, y digo hemos porque es plural, la mayor parte son leyes que han pasado por el Congreso, contempla varios tipos de instrumentos. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que hoy día está vigente, es una transferencia directa a las familias más vulnerables y sectores medios. Lo mismo fue el bono COVID, la ley de protección del empleo o la ley de protección de los trabajadores honorarios. Y por lo tanto, esas son transferencias directas, de hecho son del orden de 3.000 millones de dólares que van directo a apoyar y a aliviar la caída de los ingresos de las familias. Y por otra parte, hay otro tipo de instrumentos, como algunos de los que se anunciaron hoy, que anunció el presidente, que también buscan proteger los ingresos y que en este caso contemplan mecanismos, por ejemplo, de subsidio en el caso de los arriendos de las viviendas, mecanismos de protección de los dividendos, en el caso de quienes son propietarios de una vivienda, y también préstamos estatales. Eso es súper importante que la gente lo tenga claro, porque esto no tiene que ver con instituciones financieras, es el Estado a tasa cero el que hace un préstamo por un tiempo, por un periodo de 4 años, que permite a las familias, a los hogares que han tenido caída de ingresos, que son de clase media, tener un financiamiento para poder aliviar esta caída que es transitoria. Ministro, antes de entrar en los dos créditos, ¿no? Tanto el crédito CAE que se amplía como este crédito que va a tener garantía estatal, entremos en la materia que usted señala, los subsidios. Por ejemplo, en el caso de los subsidios de arriendo, algunos de los comentarios críticos a propósito de esto dicen que va a quedar mucha gente fuera por el bajo monto del arriendo, que uno apuntaría muy a la clase media. Y en el caso de la postergación de las cuotas de crédito hipotecario, se ha pedido que no se considere esto de los 29 días de mora, porque muchos de los problemas económicos que arrastra la clase media vienen desde antes, desde el inicio de la crisis económica, o incluso arrastrándose, si usted quiere, desde octubre. Sí, a ver, obviamente que estos instrumentos se pueden perfeccionar. En la discusión obviamente pueden haber mejoras. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, una familia que tenía un ingreso previo a la crisis de 2 millones de pesos y que le cae el ingreso a la mitad, a 1 millón de pesos, lo que va a contar ahora es con un conjunto de instrumentos para poder enfrentar esta situación. Por ejemplo, si pagaba un dividendo, va a poder postergar hasta por 6 meses el pago de dividendo y con eso... Si no tiene mora superior a 29 días. Por supuesto, si no tiene mora superior a 30 días, pero también va a poder acceder a un préstamo que va a ser entregado por el Estado a tasa cero. La banca presta, obviamente, tasas mucho mayores y por eso esto lo asume el Estado, y eso es importante que quede claro, y que se va a pagar después contingente al ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca va a ser más de un porcentaje del sueldo y que si pasan un periodo de tiempo y no logra pagar, se condona la deuda. O sea, la deuda lo que pasa es que eso es importante entenderlo, porque ¿cuál es el efecto que produce? Que si la persona paga después es un préstamo, si la persona no puede pagar es un subsidio directo, es decir, son instrumentos que contemplan esta doble posibilidad y que creo que además tiene un principio que es importante, que es la solidaridad, porque efectivamente a los que tienen más se les ayuda, pero también se les pide una retribución porque el foco, el corazón de las políticas sociales va a los sectores más vulnerables y especialmente a quienes están en situación de pobreza. Ministro Blumel, usted decía, bueno, esto está sujeto a perfeccionamiento. Por ejemplo, cuando se dice abarca un universo que no es exactamente la clase media por el monto del subsidio de arriendo, hasta 400.000 pesos, ¿se podría ampliar ese margen? Por ejemplo, y en el caso de la mora, ¿podría considerarse moras superiores a 29 días, considerando que la crisis económica derivada de la pandemia probablemente se extienda por 2 meses o quizás 3 meses? Lo que pasa es que todos los instrumentos que hemos venido desarrollando obviamente tienen mecanismos de ajuste que permiten, en caso que se extienda más la crisis, extender el beneficio. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que está llegando o que va a llegar a cerca de 2 millones de hogares, que es cerca de una transferencia directa de cerca de 100.000 pesos por integrante del hogar, lo que permite es que si pasan los 3 meses y sigue el efecto de la pandemia, se puede extender el beneficio mientras dure la pandemia. Porque nosotros lo que entendemos es que hay que darle apoyo a las familias para que tengan ingresos, para que puedan tener lo esencial y estar en sus casas tranquilos para poder proteger su salud. Y por lo tanto, ojalá que la pandemia termine cuanto antes. Si se extiende en el tiempo, vamos a tener que seguir extendiendo los beneficios. Y si algunos de los instrumentos requieren perfeccionamiento, obviamente lo vamos a hacer. Esto hay que discutirlo con el ministro de Hacienda, con todos los ministerios involucrados, pero son instrumentos de apoyo de distinta naturaleza que buscan, al final, ¿qué es lo más importante? Proteger lo esencial de todas las familias. La vivienda, que nadie pierda su vivienda y que pueda mantener su vivienda, proteger los ingresos esenciales para tener lo básico, para poder subsistir o tener los alimentos, pagar las cuentas principales,
tener los medicamentos y por último también la educación superior, que es un elemento central para todas las familias. Ministro, algunos de estas iniciativas van a requerir de proyectos de ley, supongo, otras serán más bien de carácter administrativo. En el caso de los créditos blandos COVID para la clase media, entremos ahí un poco. ¿Esto va a ser a través de la banca? No. ¿Va a ser directamente a través de Banco Estado? ¿Va a ser a través de No, qué va a ser mecanismo? directamente provisto por el Estado. Ya, no se va, aquí la banca privada no juega ningún papel. No juega ningún rol. La banca esto es importante aclararlo porque he visto algunos debates en las redes sociales. Es independiente, no tiene nada que ver con DICOM. Por ejemplo, si una persona está en DICOM, eso no es una restricción, va a poder acceder igual a estos préstamos estatales. ¿Esta plata quién la entrega? Tesorería. Tesorería General de la Tesorería, República. o sea, el Estado. A través de la Tesorería General de la República. ¿Cómo se postula? O sea, a diferencia, por ejemplo, de los créditos FOGAPE o los créditos FOGAIN, donde uno tenía que ir a la banca o cuando uno tenía que, por ejemplo, en el caso de la postergación de los créditos hipotecarios, que muchos bancos pusieron a disposición, cada banco entregó condiciones distintas. Aquí No, acá es una regla general. Los bancos no tienen nada que ver, están fuera de esta historia. fuera de la banca privada. ¿Qué es lo que permite? Pedir un préstamo de 650.000 pesos mensuales hasta por 4 meses. Eso quiere decir que son hasta 2.600.000 pesos para poder tener un ingreso adicional, para poder enfrentar la caída de los ingresos que muchas familias están teniendo producto de la pandemia. Los bancos no tienen nada que ver. Se pagan 4 años. El que no logra, digamos, pagar la deuda porque no tiene ingresos, porque no tiene un empleo, por ejemplo, al final de ese periodo se le condona la deuda y por lo tanto lo que se busca es entregar un apoyo solidario, financiado por el Estado y que posteriormente, si las personas se pueden recuperar, naturalmente lo puedan retribuir. Esa es la esencia del concepto de solidaridad, que en el fondo los que tienen un poco más puedan retribuir y los que están en una situación más compleja o más difícil son apoyados por todo el resto a través del Estado. Ministro Gonzalo Blumel, cuando el presidente Piñera hace este anuncio, después hace un punto de prensa y entra derechamente en la discusión que ha estado puesta sobre la mesa, también lo hizo el ministro Briones, usted también se ha pronunciado, sobre si esto es mejor o más conveniente que eventualmente retirar hasta un 10% de los fondos de la AFP. Hay críticas que vienen de distintos sectores. Una de las más llamativas de la jornada se la leo textual de Leonardo Farca, el empresario, usted lo conoce. No más deudas, dice. La mejor protección a la clase media, y ahí por el hashtag protección clase media, es entregarle al que quiera el 10% de su dinero que controlan las AFP, libres de impuestos. ¿Por qué esto es mejor que retirar eventualmente el 10% de la AFP? Yo creo que por varias razones. Creo que la más importante de todas es que yo pienso que es mejor que las personas reciban un préstamo del Estado, subsidiado por el Estado, y que finalmente si no lo pueden pagar va a ser obviamente cubierto por el Estado, a que las personas se autoprestan a cargo de su ahorro previsional, produciendo un efecto posterior que es que van a tener menores pensiones o menores jubilaciones. O sea, autoprestarse a costa de tener menores pensiones en el futuro, creo que es una mala solución. Claro, pero mucha gente que está hoy día a lo mejor en el túnel dice, mire, por último ese dinero yo lo tengo hoy día, es mi dinero. Tiene otro fin, que es la pensión, es cierto, pero es mi dinero. Acá tengo que adquirir una deuda. Porque aunque tenga el aval del Estado... Está bien, pero la persona... Es contraer una pero nueva Iván, deuda. es que no nos hagamos trampa en el solitario, porque autoprestarse significa que voy a tener menos ingresos en el futuro porque voy a tener una menor pensión. Y lo que todos queremos, y lo que hemos venido discutiendo hace más de 5 años, es cómo subimos las pensiones. Por lo tanto, si retiramos los dineros de las cuentas de ahorro previsional, el efecto que se va a producir, hoy día quizás muchos trabajadores no lo van a sentir, pero lo van a tener en un tiempo más con menores pensiones y tenemos que hacer justo lo contrario, que suban las pensiones. Es que justamente algunos de los que proponen el retiro parcial de fondos hasta un 10% dicen, bueno, y que esto sea con una retribución después del Estado sobre ese 10% eventual. Pero el ministro Briones dice... Claro, pero perdón, es que ese punto es importante. A ver, ¿por qué? Porque eso es otra cosa. Si esa es la solución, en ese caso entreguémosle directo una transferencia a la Claro, familia. porque es una transferencia estatal. En el fondo Claro. lo que se dice, mire, cada persona podría retirarse el 10% de su fondo de AFP y eventualmente después el Estado de alguna manera retribuye e inyecta esos recursos. Esa sería una transferencia directa sin deuda. Bueno, sin cargo... pero si esa es la discusión, hagámoslo hoy día. ¿Por qué vamos a hacer esta vuelta de sacar de la AFP para entregarle a las familias si es que queremos transferirles directamente? Que es de hecho lo que estamos haciendo. El ingreso familiar de emergencia y todo el resto de los instrumentos, como la Ley de Protección del Empleo y otros, son transferencias directas del Estado. Mira, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares en instrumentos que apoyan a los sectores más vulnerables y a los sectores medios. Pero eso es un pool de instrumentos donde lo que se busca es paliar la caída de los ingresos de los trabajadores que se han visto muy afectados por la crisis. Ministro Blumel, para las familias que están viendo a esta hora los anuncios que usted está desglosando, poniendo un poco la pelota contra el piso para que la gente sepa cómo van a empezar a operar, cómo hay que postular, cuándo estos beneficios estarían disponibles para la clase media. Bueno, lo antes posible, la idea es poder, ojalá, materializarlo en los próximos días, las próximas semanas. Creo que lo más importante es la protección de la vivienda y, por otra parte, que las familias tengan ingresos que les permitan enfrentar la caída de sus rentas, de sus remuneraciones, de sueldo o la pérdida de los ingresos porque perdieron sus trabajos.
Por lo tanto, en los próximos días estos se van a ir habilitando progresivamente y como son mayoritariamente medidas de carácter administrativo, son resoluciones que son fáciles de implementar y que llegan rápidamente a las familias. Por ejemplo, este crédito que va a tener el crédito COVID para la clase media con aval del Estado, ¿de qué manera la gente postularía? ¿Cuándo sabría los resultados? ¿Cuánto sabría hasta el monto que le prestaron? ¿Y cuándo empezaría a pagarlo? Bueno, como te decía, la gente puede pedir hasta durante 4 meses un hasta... préstamo de 650.000 pesos. Obviamente todo esto se va a informar, el detalle, digamos, lo van a informar los ministros, la autoridad responsable. Se va a postular a través de la web, a través de, fundamentalmente, como se hacen con todos los beneficios que hoy día se postulan a través de la web, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, a través de una página web creada especialmente para ello. En este caso, ingresoemergencia.cl, ahí está. Claro, en este caso va a ser impuesto interno y van a estar los requisitos y la gente va a ser bastante sencillo para poder postular y poder tener cuanto antes estos giros, estos aportes de 650.000 pesos. Y las personas, mira, también yo creo que hay que confiar en su capacidad de ir decidiendo en función de lo que estimen que es el mejor instrumento o apoyo con el que ellos pueden contar. Porque todo esto lo hemos tenido que ir armando para enfrentar la contingencia. Si el COVID en marzo muchos incluso pensaron que no iba a llegar a Chile, llegó, nos está pegando fuerte y tenemos que ir implementando cada una de estas medidas lo más rápido posible para tener esta red de protección para que las familias tengan las seguridades esenciales y especialmente la clase media para enfrentar la crisis. Ministro, no está claro todavía si todas estas son solo medidas de carácter administrativas o si algunos van a requerir envío de proyectos de ley al Congreso. Probablemente el crédito, el que entregaría el Estado, tendría que ser un proyecto de ley. Quizás en el caso del crédito para los estudiantes, el CAE, también tendría que ser un proyecto de ley, o eso es solamente... No necesariamente. La mayor parte pueden ser medidas administrativas, porque, por ejemplo, hoy día el crédito con aval del Estado es un instrumento que ya existe, o sea, es una resolución... ¿Pero se modifican las condiciones? No, son las mismas condiciones que establecen... Hay que acordarse que el crédito con aval del Estado se modificó el 2012. Se le bajó la tasa entera al 2%. Se bajó la tasa al 2%, el pago contingente máximo un 10% del sueldo, es decir, si una persona no tiene ingresos, no paga y nunca va a pagar más del 10%. Por lo tanto, se aplican estas nuevas condiciones que son mucho más ventajosas y que en el fondo favorecen que uno pague en función de los ingresos que tiene y no como pasaba antes. El CAE antiguo, el CAE original, muchas veces los estudiantes al egresar pagaban el 40%, el 50%, el 60% de su sueldo. Eso se cambió en el 2012 en una ley que impulsamos nuestro primer gobierno para que nunca más fuese una mochila, digamos, tan pesada para tantas personas. Ministro Blumen, mirando un poquito más la situación de lo que es la pandemia del coronavirus, a propósito de estas medidas que proyecta hoy día el Ejecutivo, este concepto de la leve mejoría en función de los números de las últimas semanas ha generado algo de inquietud, naturalmente, porque semanas atrás empezamos a hablar de la meseta y luego nos dimos cuenta de que la meseta era solamente 3-4 días y después la curva sube de manera bastante violenta. En este caso, esta leve mejoría que también el ministro París ha insistido, ¿el gobierno está convencido de que efectivamente se está empezando a disminuir el número de casos? Mira, si hay algo que estamos convencidos que hemos aprendido a ser muy prudentes con los adjetivos. Por eso le pregunto, por eso nos quedamos en los sustantivos, que efectivamente lo que hemos visto en el último tiempo es que la tasa de contagio, la curva de contagio, la positividad de los exámenes que se están tomando, están empezando a decrecer. No en todo el país, por cierto, hay regiones donde ha aumentado y el grueso de los contagios que está en la región metropolitana ha visto un decrecimiento en la última semana y en los últimos días. Y eso yo creo que lo que tiene que hacer es darnos más fuerza para seguir insistiendo en que este es el momento, como se dice, apretar los dientes y cumplir más que nunca las medidas de protección sanitaria, las cuarentenas, los cordones, todas las medidas de distanciamiento social que ha dispuesto la autoridad sanitaria, porque si en el fondo ahora no mantenemos esa tendencia a la baja, lo que va a pasar es que en el fondo las cuarentenas se van a extender en el tiempo y las cuarentenas van perdiendo efectividad y ya llevamos mucho tiempo. Por lo tanto, en este momento el llamado a la población es a ser responsable, a seguir las normas de la autoridad sanitaria, a no exponerse, a no salir a la calle y a ser muy responsable en el cumplimiento de dichas medidas. Ministro Blumen, evidentemente es una decisión que toma la cartera de salud, una resolución de carácter sanitario, pero si esta leve mejoría se mantuviera en el tiempo, tuviéramos unos días más de leve mejoría con menos números de contagios, con menos cantidad de muertos, llegamos a tener más de 200 muertos diarios, casi 6.000 contagios cada día y han bajado. ¿Esto permitiría proyectar, por ejemplo, un eventual fin de las cuarentenas en el mediano plazo en la región metropolitana? Sí, es que las cuarentenas no son para siempre. Si pero por eso, pero en el mediano plazo. Mira, es que hay que mirar un poco la historia de lo que pasó en algunas ciudades, por ejemplo, en Temuco, en Osorno, en Punta Arenas. Todas las cuarentenas duraron entre 4 y 6 semanas para producir efecto, bajar la curva de los contagios. En la región metropolitana llevamos... Claro, porque es una ciudad mucho más grande, con mucho mayores niveles de hacinamiento, por lo tanto la circulación viral es mucho mayor. Por lo tanto, es más difícil.
Y es cosa mirar, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Perú, que llevan mucho más tiempo confinados y están enfrentando dificultades para contener el brote. Por lo tanto, no solo las medidas que toma la autoridad sanitaria y que nosotros estamos siendo muy estrictos para que se cumplan, hay mucha fiscalización, hay control, hemos impulsado leyes para subir las multas, las sanciones a quienes incumplen las normas. Hay gente que es porfiada, insiste en no cumplir y obviamente esas personas van a tener que asumir las sanciones. Pero finalmente es una cosa, un asunto de responsabilidad personal, de asumir que tenemos que cumplir las medidas que dispone la autoridad sanitaria, porque mientras no haya vacuna no va a haber otra solución. Y por eso, por ejemplo, yo felicito algunas medidas que incluso ustedes han tomado acá, que ya no hacen maquillaje, que se mantienen los distanciamientos, que los programas son por medios virtuales, porque todos tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y cuando estamos haciendo una entrevista tenemos ya casi 3 metros de distancia. Ministro Blumen, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Que esté bien. Vamos con otra.